Hola. Ay, sí, se me oye. Hola a todos, bienvenidos a otro debate de Habla Canarias, que durante estos días hemos estado por aquí hablando sobre diferentes temáticas. Ayer seguramente si alguno estuvo por aquí, estuvieron hablando sobre identidad, pero hoy nos toca cambiar un poco el foco. Yo soy Verónica Pavés, por cierto, soy periodista. Hoy nos toca cambiar un poco el foco y vamos a hablar sobre salud. Y sobre salud desde una perspectiva un poco diferente, quizás, porque cuando hablamos de salud normalmente hablamos de lo que nos hace el médico, de lo que pasa cuando vamos al médico, de lo que decide el médico. Y aquí lo que queremos dar es una nueva visión que se está empezando a hablar en la sanidad en general sobre cómo participan el resto de los sanitarios también en nuestra salud y qué significan otras cosas que también nos ocurren a nosotros a nivel organismo y cómo lo podemos curar, que no todo hace falta que sea a través de fármacos muchas veces, ¿no? Hablamos pues de la nutrición, hoy vamos a hablar de la nutrición, vamos a hablar de fármacos también, vamos a hablar de medicina integral y vamos a hablar pues de todo, ¿no? De todo un poco para ver cómo es esta nueva corriente que se empieza a hablar en el sistema sanitario y al que, bueno, yo personalmente creo que deberíamos ir hacia allá, pero bueno, nuestros expertos también nos lo comunicarán, ¿no? Hoy me acompaña aquí a la derecha del todo Santiago Marrero, que es licenciado en Medicina y Cirugía, experto en Medicina bioreguladora, perdón, Santiago. Lleva más de 30 años ejerciendo como médico y más de 10 años como gerente en instituciones públicas y también da docencia. A su lado está Lluís Serra, que algunos lo conocerán porque es el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos una estrella mediática. Y bueno, él es doctor en medicina y es máster en nutrición y especialista en medicina preventiva. Además, ha trabajado mucho en lo que es la dieta mediterránea especialmente. Y también más a mi derecha tengo a Patricia Pérez Pérez, que es investigadora predoctoral en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Posee un máster en enfermedades tropicales y es graduada en farmacia. Y además está a puntito de presentar su tesis, así que cuando acaben le tienen que dar también apoyo, que la próxima semana va a presentar la tesis. Entonces, bueno, pues dicho esto, quería empezar un poco también introduciendo pues, lo que es la medicina integral, porque algunos pues todavía no entenderán muy bien lo que era. Y yo quería preguntártelo a ti, Santiago, o sea, ¿qué es la medicina integral o qué podemos considerar como una medicina más integrada, ¿no? Sí. Bueno, la medicina integral es aquella que integra, ¿no? Que integra lo biológico, integra lo psíquico, integra lo energético, integra lo social. Ve al individuo como no hay enfermedades sino enfermos y cada uno de ellos está influido por el ambiente donde vive, por su alimentación, por la disrupción quizás del ciclo circadiano, si trabaja de noche, por un estado inflamatorio, si no hace ejercicio o tiene un hábito tabáquico o si es consumidor de alcohol. Entonces, sobre esas influencias puede que de forma especializada el individuo presente síntomas en un órgano, pero somos un sistema de redes y estamos perfectamente comunicados. Entonces, en esa comunicación de redes, es una máquina perfecta y perfectamente comunicados, el intestino con el cerebro con la piel, y hay un eje también intestino de microbiota con el hígado y demás, podemos entender que hay elementos que van favoreciendo el desarrollo de determinadas enfermedades hacia el futuro. ¿Vale? Y si quiere luego ampliamos más, pero hay realmente biomarcadores que antes de que aparezca la enfermedad, que es lo que hace la medicina ahora, ser muy reactiva cuando aparece la enfermedad, pero podemos ser más proactivos identificando marcadores, biomarcadores, que determinan un terreno quizás favorable a un deterioro cognitivo, una enfermedad cardiovascular o al cáncer o una enfermedad autoinmune. Bueno, antes de continuar, que ahora continuaremos porque se me había olvidado, recordarles que pueden participar en cualquier momento porque este debate es también para escucharles a ustedes, entonces vamos a escuchar a los expertos, pero lógicamente si quieren participar, pues en cualquier momento, no, también dejaré un turno de preguntas al final, pero si quieren decir algo, pues siempre lo avisan y les pasarán un micro y demás. Ahora mismo el sistema sanitario tal y como está, el canario, vamos a enfocarnos en este, ¿permite ese tipo de atención de la que nos hablaba Santiago, por ejemplo, Lluís? No, realmente no lo permite, a pesar de que es uno de los sistemas sanitarios posiblemente más eficaces que conocemos, ¿no? Y
más equitativo, más cercano al individuo, pero no está organizado desde el punto de vista holístico de la salud, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil tener acceso a determinados tipos de salud, la salud psicológica, por ejemplo, o ahora se empiezan a introducir expertos en actividad física, prescripción de actividad física y deporte en el sistema sanitario, pero solo ahora. Tampoco tenemos nutricionistas ni dietistas en el sistema sanitario. Tampoco tenemos odontólogos, es decir, que hay deficiencias importantes y la salud sigue bastante fragmentada, es decir, especialista en pulmón, especialista en digestivo, y muchas veces la gente no sabe a quién dirigirse porque no sabe si su problema es un problema digestivo o es un problema psicológico o es un problema dermatológico, ¿no? Y a veces falta un poco mucho de este enfoque holístico de la salud, en el cual haya profesionales que sepan capaces de ver al paciente no solo como un todo, sino como parte de su comunidad también, porque ahí es donde entramos un poco la medicina preventiva y la salud pública. Es decir, la persona no es solo ella como tal, sino que forma parte de un entorno, de una sociedad, de un sistema alimentario, de muchas cosas que le condicionan tener mejor o peor salud. Incluso a veces en la sanidad pública lo que se ha intentado un poco es que haya como esa interconexión, ¿no?, entre distintas especialidades, pero incluso así, muchas veces no funciona del todo. No sé cómo lo ven ustedes. O sea, que tú vayas a un médico y él te pase a otro y otro y... O sea, ha habido incluso, perdón, no quiero que parara el tiempo, pero ha habido incluso un cierto enfrentamiento, ¿no?, entre colectivos, intentando enfrentar pues médicos con enfermería y con farmacéuticos a lo mejor, y esto creo que no es bueno, ¿no? El equipo de salud es un equipo multidisciplinar en el cual pueden trabajar hasta ingenieros agrónomos, porque el concepto de salud es muy amplio, ¿no? One Health, ese que muchas veces también hablamos, desde el punto de vista de la farmacia es bastante importante, incluso en esto del One Health, todos los medicamentos y todo esto, se ha estado hablando mucho de la importancia que tiene. Desde tu punto de vista, ¿qué beneficios podría traer pues tener este modelo más integral, ¿no? Claro, los beneficios que podrían tener sería, pues uno de ellos es una atención más integral, más personalizada, ¿no? Porque al final podríamos detectar incluso pues enfermedades de forma más temprana, mejorar una planificación terapéutica, sobre todo en pacientes que están en crónicos. Y también pues por otra parte a lo mejor también reducir pues esos ingresos hospitalarios que se producen de forma innecesaria. También si hubiese una comunicación coordinada entre todos, pues tendríamos una salud pues más preventiva, más humana, más sostenible, resolutiva. Desde el punto de vista de un médico, ¿no? Santiago, ¿cómo puede el médico que está ahora mismo trabajando en un centro de salud o en un hospital integrar esta visión? ¿Qué tiene que hacer para integrar esta visión? Pues como decía Lluís, hace falta complementar la formación del médico en áreas que hasta ahora en la Facultad de Medicina no nos forman, en el área de nutrición, en el área de la actividad física y en el deporte, en el área de la gestión emocional, ¿vale? Y también herramientas que tienen que ver con la comunicación del equipo. También, como decía Lluís, el líder no es el médico, los líderes se eligen por el equipo. En todo caso, lideran aquellas personas en las organizaciones sanitarias en este momento, las que por organigrama los nombran jefes, pero no son líderes. Los líderes los elige el equipo y los elige cuando tienen valía, cuando tienen capacidad de dirigir, de empatizar, de generar una comunicación horizontal entre el equipo, de producir cohesión, sentimiento de pertenencia a la organización y mejorar el clima laboral. Entonces, en ese sentido, por un lado, falta formación en áreas de interés, de muchísimo interés, como la nutrición, la actividad física y, como le decía, el manejo de la gestión emocional, entre otras. Luego falta tiempo y falta además esa visión holística, esa motivación por querer
a salir de ese sistema que es proactivo, decía antes que es, perdón, reactivo frente a la enfermedad. Hoy en día podríamos decir, no hay personas sanas, sino insuficientemente exploradas. Hay tanta tecnología que a cualquier individuo de nosotros nos someten a tantas pruebas que nos darían alguna alteración. Pero otra frase es que la ausencia de los síntomas no es indicativo de ausencia de enfermedad, porque si no tendríamos los screenings de cáncer de mama, diagnosticando cáncer de mama y la mujer no teniendo ningún síntoma previo. ¿Vale? O los screenings en ese de sangre oculta en ese con diagnósticos muchas veces de cáncer de colon y no teniendo el individuo sintomatología previa. Entonces tenemos que ser proactivos para pedir pruebas específicas, que como decía Yui, el sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud, y del cual también está integrado, por supuesto, el Servicio Canario de Salud, tiene un catálogo de prestaciones, donde está fuera la nutrición, está fuera el ejercicio físico, está fuera la odontología, y debería estar dentro, y debería integrarse dentro del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, pruebas predictivas y biomarcadores que pueden generar diagnósticos precoces de determinadas enfermedades, y estamos hablando de las 3 principales causas de muerte: enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, que podrían prevenir, podrían ser mucho más eficientes el sistema, ahorrar dinero, y el impacto emocional y económico que causa a las familias cuando alguien es diagnosticado de una enfermedad avanzada de este grupo, pues es muy importante. No quiero robar más tiempo. No, me parece muy interesante porque eso es precisamente, creo que lo que hablaremos un poco más adelante, ¿no? Sobre cómo cambiar o cómo romper, ¿no? ese sistema que a lo mejor nos está encorsetando, pero también desde el punto de vista de la nutrición, que lo has mencionado un montón, Santiago, pero quería preguntarle a Luis, como experto, ¿qué beneficios nos aporta una buena coordinación entre la nutrición y la medicina clínica o lo que haga en la enfermería? Yo pienso que los alimentos no podemos concebirlos como fármacos, pero es evidente que una buena alimentación tiene un papel preventivo muy importante. Y eso sí que yo lo he estudiado toda mi vida, llevo 40 años investigando los efectos de la nutrición en concepto de la dieta mediterránea sobre la salud, y el potencial preventivo de una buena alimentación es espectacular. O sea, sabemos que una persona que tenga una alimentación de base mediterránea, que no significa más que sustenten aceite de oliva virgen extra, con frutas, muchos vegetales, frutas, verduras, frutos secos, pescado, una alimentación como la que podríamos tener en Canarias, pues tiene unos niveles de enfermedad cardiovascular un 40% inferiores a una persona que no siga este tipo de alimentación. Y lo mismo con el cáncer de mama, y lo mismo con el deterioro cognitivo y el Alzheimer. Y la dieta mediterránea tiene un papel preventivo muy importante, y por tanto tenemos que hacer que la gente siga un patrón de alimentación saludable. Pero tenemos que añadir un elemento importantísimo más, y es que este patrón alimentario tiene que formar parte de nuestro sistema alimentario. Si estos alimentos que queremos consumir no se producen en nuestro entorno, es muy difícil poder hacer una dieta sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Por tanto, es súper importante que la medicina preventiva como tal esté muy ligada con el sistema alimentario de producción de alimentos, porque van a ir muy parejos. Yo siempre pongo los ejemplos de la gente que dice, no, voy a consumir pescado 2 veces a la semana. Sí, pero ¿qué pescado vas a comer? Yo voy a consumir frutos secos 3, 4, 5 veces a la semana. ¿Pero qué frutos secos vas a comer? ¿Vas a comer frutos secos de California o de Chile o de Irak? ¿O vas a tomar frutos secos producidos en nuestro entorno? Y al final es tan o más importante que la alimentación sea sostenible que sea saludable. Aquí en Canarias existe la relación entre lo que recomienda el sistema sanitario y ese sistema alimentario que nos mencionaba. Por desgracia no, porque hemos dado la espalda al campo, hemos dado la espalda al sistema de producción alimentaria. La gente ha abandonado el mundo rural para ir a trabajar en los hoteles, en el turismo, en otros barrios de nuestras capitales, y el campo se ha dejado.
se está recuperando, hay un esfuerzo importante para recuperar la producción alimentaria en nuestro entorno, pero también hay problemas de tipo hídrico, necesidades hídricas, etcétera, y sobre todo porque somos una población muy numerosa en un territorio fragmentado y frágil desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Y no hay que olvidar pues, que tenemos, además, 18 millones de turistas todos los años que nos visitan y que representa una población flotante muy numerosa y que tiene un consumo muy atípico y muy distinto del que podía ser la dieta canaria tradicional. En este sentido, no solo la medicina, la nutrición, pues la salud mental con los psicólogos, sino también la farmacia muchas veces se ha posicionado como, oye, podemos hacer algo más, ¿no? Hay una reivindicación ya casi histórica de las farmacias de estamos aquí, estamos lo más cerca posible del paciente, podemos hacer más. ¿Qué papel crees que en todo esto, Patricia, podría ser desempeñar la farmacia comunitaria, sobre todo en la asistencia al paciente, ¿no? Más allá de la dispensación de fármacos? Claro, los farmacéuticos, más allá de la dispensación de medicamentos, que es lo que comúnmente la población conoce, pues también actuamos como agente de seguimiento terapéutico. Esto quiere decir que nosotros podemos pues supervisar la adherencia del tratamiento, podemos también, y detectamos posibles interacciones, efectos adversos y resolvemos dudas sobre el uso correcto del medicamento, ya que pues nosotros tenemos un contacto directo con ellos y muchas veces pues acuden a la oficina de farmacia sin saber muy bien pues cómo se lo tienen que tomar, por qué y qué efectos adversos le puede producir. Entonces, pues, no solo contribuimos con eso, sino también con dar educación sanitaria, ¿no? Podríamos, pues, fomentar campañas de prevención e incluso, diría que como en la oficina de farmacia tenemos, pues, test de autodiagnóstico, como puede ser el COVID y otras enfermedades. Entonces, a lo mejor se podría incluso realizar cribados de enfermedades, pues, comunes que se dan en la población, como puede ser la diabetes o la hipertensión arterial, entre ellas. Entonces yo creo que desde nuestra parte como farmacéuticos podríamos jugar pues, con este papel tan importante. Yo añadiré, por estar hablando estos días con el Servicio Canario de Salud, que están intentando incorporar a las farmacias también, por ejemplo, en cosas como la campaña de la gripe, ¿no? Que el farmacéutico sea el mismo que pueda darte cita para que puedas ir a tu enfermera a ponerte la vacuna y eso aumentar, pues en este caso, la adherencia de una vacuna. Entonces, qué bueno que la situación de los farmacéuticos se quiere mejorar, ¿no? Pero todavía está la cosa empezando, ¿no? Pero para que también sepan, pues todo lo que puede, el público también sepa todo lo que se puede hacer desde la farmacia. Hablábamos de lo que puede hacer cada una de las especialidades en todo esto, o qué tienen que hacer, qué objetivos tienen a futuro, pero ahora mismo, por lo que nos decía Santiago, hay barreras, ¿no? ¿Qué barreras crees que son las que se encuentran para que esto no esté ocurriendo a día de hoy en el sistema público de salud? Pues yo creo que la barrera más importante viene a ser la educación sanitaria, una sensibilización a los pacientes que debemos ser cada vez más protagonistas de la propia gestión de nuestra salud. Ser individuos activos, informarnos, leer, instruirnos, para no dejar en manos de un sistema público que está saturado, como bien decía Yui, está saturado porque tenemos una población creciente en Canarias con una sobrepresión en cada una de las islas tremenda y no hay un hospital mucho mayor que el hospital universitario, sería con 900 camas ocupadas en toda Canarias por pacientes crónicos que han sido dadas de alta administrativa y están ocupando camas de hospitales de agudos, eso es un hospital más grande que el hospital universitario, para llegarnos a creer que cuando tengamos una enfermedad grave y tengamos la necesidad imperiosa de recurrir rápidamente a que hagan una prueba complementaria y la asistencia por un médico especialista va a ser inmediato. No va a ser inmediato, hay una lista de espera. Hay mucha sobrepresión sobre la sanidad pública. Entonces, el mensaje que mandaría yo hoy es que tenemos que autogestionar nuestra propia salud en la medida de lo posible. Disminuir la sobrealimentación que tenemos. Hay una gran parte de la población que está sobrealimentada y malnutrida. Eso es por el exceso del consumo de hidratos de carbono y de azúcares también,
que hacen perder por nuestro riñón gran parte de la vitamina C y gran parte de las vitaminas. O sea que al mismo tiempo que nos sobrealimentamos de calorías, nos estamos desnutriendo por otro lado. También las tierras están empobrecidas y no se enriquecen. También las verduras y las frutas carecen de aquellos minerales y vitaminas que tenían nuestros abuelos en esas mismas verduras y frutas. No sé si me estoy explicando. Entonces, tenemos que gestionar nuestra propia salud acudiendo cada día o con la mayor frecuencia posible a hacer actividad física. Tenemos que coger sol, tenemos que regular el ciclo circadiano, cuidado con las luces. En la vida moderna nos lleva a una disrupción del ciclo circadiano. Esto fue motivo del Premio Nobel de 2017. Tenemos que vivir de día y descansar de noche. El protagonista más importante del sistema inmune es de noche, es en horario de noche. Si sacrificamos la puesta en marcha y el rendimiento del sistema inmune, estamos abocados al disparo de un cáncer, de una enfermedad autoinmune. Entonces deberemos ser cada vez más protagonistas de nuestra propia salud, instruyéndonos, informándonos y sacando y haciendo un esfuerzo voluntario para corregir la alimentación en exceso de calorías, hacer actividad física regular, regular el ciclo circadiano, regular el estado emocional y suplementarnos especialmente a partir de los 50 años, porque hay una ley, la ley de retornos decrecientes, donde la capacidad absortiva de nuestro aparato digestivo va siendo cada vez menor y necesitamos, por lo tanto, suplementarnos para que se cumpla la ley de acción de masa, que es decir, la velocidad de reacción enzimática tiene que contar con una serie de vitaminas, de minerales, de ácidos grasos y de aminoácidos y de proteínas. Entonces, ese sería mi mensaje. Cada vez ponernos un objetivo que es medible, por supuesto que es cuantificable, que tiene que tener un inicio y un fin para poder mejorar en determinados parámetros de salud individual. Nadie lo va a hacer por nosotros. No esperemos a ser individuos pasivos a que nos acoja el sistema sanitario cuando tengamos una enfermedad grave. Esta pregunta me gustaría que también la respondieran Lluís y Patricia. Lluís, ¿qué obstáculos hay para implementar esta medicina más integral dentro del sistema canario de salud o el sistema de salud público en general? Bueno, fíjense que se están dando recomendaciones, o sea, mis compañeros de mesa están trasladando la responsabilidad al paciente. Yo creo que no es del todo correcto. Lo correcto porque una persona que no tenga una motivación adecuada en la vida, una persona que no tenga un trabajo a lo mejor suficientemente remunerado o que no viva en unas condiciones lo suficientemente dignas, difícilmente se va a preocupar por salir a correr a las 7 de la mañana todos los días, sonreír, empezar a comprar vitaminas en la farmacia y hacer una alimentación que le va a suponer un sobrecoste económico muy importante. Por tanto, es evidente que muchas de las enfermedades tienen un origen en las desigualdades sociales, ¿no? Y si hacemos un mapa, nosotros hemos hecho el mapa de Canarias de la obesidad, pues coincide exactamente con la distribución de las diferencias socioeconómicas, donde hay menos nivel sociocultural, hay más obesidad infantil, más obesidad del adulto, más diabetes, más enfermedades degenerativas, ¿no? Por tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer una medicina orientada justamente a disminuir estas desigualdades de salud, ¿no? Y ahí está el gran reto, porque no es fácil, ¿no? Tenemos que tener un sistema sanitario asequible, pero también tenemos que tener unos patrones unos estilos de vida que sean fácilmente seguibles por parte de la población. Ahí está el reto de la salud pública, hacer que los hábitos saludables sean más fáciles que los no saludables. Es decir, poner barreras a los hábitos no saludables. Por eso se han puesto barreras al tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú a las personas a veces les dices que dejen de fumar y difícilmente pueden dejar de fumar, pero cuando les limitas el poder fumar en los espacios públicos, la gente cada vez va abandonando más el tabaco. Pues la alimentación es igual. Si somos capaces de que comer sano, por lo menos no sea más caro que comer insano, la gente va a poder optar a este cambio, ¿no? Entonces, por lo que estás comentando, no solo sería una cuestión del propio sistema público, del sistema sanitario público, sino de toda la política pública, ¿no? De hacer cosas como pues esa ley del antitabaco del 2004 o la que se quiere ahora reformar. Por ejemplo, efectivamente, sí. Y limitar el consumo de bebidas alcohólicas también, sobre todo en los jóvenes.
decir, cuando nosotros analizamos la mortalidad, por ejemplo, por accidentes de coche en los años 60, 70 en España, podíamos contabilizar unos 8.000 defunciones todos los años. Actualmente las defunciones en todo el Estado español son de 1.000 personas. ¿Qué se ha hecho? Se han mejorado los vehículos, se han limitado la velocidad, se utilizan cinturones de seguridad, una serie de medidas en las cuales el individuo no elige, está obligado a hacerlo, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma puede hacer mejorar nuestros indicadores de salud. Igualmente, sucede o puede suceder con el suicidio, es decir, no podemos recomendar a la gente que sea más feliz y que no se suicide. Tenemos que buscar cuáles son las causas que incrementan el riesgo de suicidio y actuar sobre ellas, ¿no? Actuar sobre los mensajes que los jóvenes reciben en sus tablets, en sus móviles, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos que ir a la raíz del problema si queremos que realmente se produzcan cambios importantes en los niveles de salud. No, Patricia, también quería preguntarte a ti sobre esta cuestión, que desde el punto de vista de la farmacia también. Pues yo reitero un poco lo que han comentado mis compañeros, porque creo que también el sistema de salud está muy compartimentado, ya que pues cada especialista trabaja pues también de forma muy independiente y muchas veces no existe, o por lo menos desde mi punto de vista, no existe una comunicación entre ellos. Entonces, al final también hace más dificultoso la comunicación y que puede ser también que es debido también a esa falta de tiempo, a la sobrecarga asistencial y hace que sea pues eso, más difícil pues a lo mejor coordinar una reunión, ¿no?, interdisciplinar, diría yo, vamos. Y antes, bueno, no sé si lo mencionaba Santiago, el tema de los liderazgos, ¿no? A lo mejor no tiene que ser el médico, puede ser otro. ¿Tendría que fijarse otro perfil para ser líder? Bueno, decías que no, pero no sé qué piensan los demás también. Y ese liderazgo, eso sí que no lo comentaste, pero ese liderazgo puede ser compartido, por ejemplo, pues que sean 2 personas, que sean un médico y un enfermero, o un nutricionista y un psicólogo. Eso podría pasar en el sistema sanitario del futuro que estamos pensando. Santiago. No, claro que sí, claro que sí. Ahora el organigrama, yo he sido gerente de hospitales, ¿no? Y el organigrama establece que el jefe es el jefe clínico, el jefe de servicio de una determinada especialidad, luego el segundo es el jefe clínico y luego son los adjuntos y luego son los médicos residentes, ¿no? Entonces no se ejerce el verdadero liderazgo si uno no es líder. El líder lo eligen los demás. Pero claro que se puede compartir con el jefe de enfermería de esa planta, de esa especialidad, el jefe de servicio y el jefe de enfermería podrían compartir un liderazgo. Pero ya digo que para ser líder hay que desarrollar una serie de habilidades en cuanto a la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, la cooperación y la generación de un clima social, el sentimiento de pertenencia a la organización, cosa que me da la sensación, y no hace mucho, el último gerencia que estuve fue en el 2015 en el Instituto de Acción Social y Sanitaria del Cabildo, y me da la sensación que está decayendo el aspecto del liderazgo, ¿no? Y cada vez se impone más el sentido del organigrama, ¿no? ¿Por qué crees que está pasando eso, esa caída del liderazgo que estabas comentando? Yo creo que hay una cierta desmotivación, ¿no? Hay una cierta desmotivación en los profesionales sanitarios fundamentalmente. Hay una presión asistencial enorme. Yo creo que hay una mala retribución. Decía Luis antes, y estoy de acuerdo con él, que el sistema sanitario público español es un muy buen sistema sanitario. Si lo comparamos con el francés o lo comparamos con otros sistemas que están descapitalizados. Pero vamos camino de la descapitalización del sistema, vamos camino de la pérdida de financiación para los proyectos de investigación, desarrollo e innovación dentro del hospital y hay una presión asistencial tan grande que creo que se han perdido los objetivos compartidos en el sistema, ¿no? En el sistema de un determinado hospital que se trabaja por programa, por un contrato programa con el establecimiento de objetivos y que se está perdiendo esa visión y se está en el día a día, en el apagafuego. Que esa es mi impresión a día de hoy. ¿Ustedes qué piensan, Luis, Patricia? Sobre el liderazgo, sobre todo lo que hemos hablado. Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Primero porque ya estamos pensando en el hospital. Y desde el hospital no se puede ejercer un liderazgo en salud pública.
Por tanto, es evidente que si buscamos un liderazgo, tenemos que potenciar la atención primaria de salud, ¿no? Y desde la atención primaria de salud sí que podemos empoderar para que los determinados centros de salud ejerzan un liderazgo sobre sus territorios en los temas de salud. Pero desde el hospital no podemos pretender ejercer un liderazgo en la población, porque son estructuras en las cuales el paciente va para determinadas condiciones, ¿no? Claro. Pero sí que la solución pasa indefectiblemente por potenciar la atención primaria de verdad, potenciarla de verdad, que los médicos no tengan que ver 40 o 50 pacientes todas las mañanas, porque esto no es soportable, no puede hacer una medicina de calidad. Y allí sí que pueden funcionar perfectamente bien los equipos y la coordinación de equipos. Y ahí puedes introducir, por supuesto, enfermería, pero también puedes introducir psicología, nutrición en atención primaria, ¿no? Y también la farmacia comunitaria, ¿no? que es un elemento también fundamental, ¿no? Te iba a preguntar, Patricia, por eso mismo, ¿no? Por alusiones. Es verdad que actualmente conocemos pues el sistema jerárquico, ¿no? Donde el médico es el experto, pero es verdad que es difícil, como han comentado, pero bueno, a mí sí me gustaría, la verdad, ¿no? Tengo esa esperanza de poder ver un sistema donde pues sea pues eso, con un liderazgo compartido, ¿no? Donde pues esté sustentado por un equipo interdisciplinar, ¿no? Donde podamos pues participar pues todos los profesionales de la salud. Desde el conocimiento, pues desde el escaso conocimiento que tengo, pues es verdad que, por ejemplo, hay iniciativas, el Colegio Oficial de Farmacéuticos está implantando un proyecto entre pues, los farmacéuticos y el medicamento de atención primaria, pues para evitar muchas veces pues, pequeños problemas que encontramos en la farmacia comunitaria, como es una mal prescripción o que no está activada la receta. Ahí pues es evitar esos problemas tan comunes que ocurren en una oficina de farmacia. O sea, que al final a todo el mundo yo creo que ha ido... seguro que alguien aquí, además esta semana que se han caído los sistemas de las farmacias, seguro que han ido algunos y han visto que no han podido sacar su receta y claro, eso al final le afecta también a la adherencia, ¿no? al medicamento. Antes estaban hablando estaba hablando Santiago también de la autogestión de la salud. Hablando más sobre pues la sobrealimentación y otras distintas cosas del deporte que también podemos hacer y cosas que podemos hacer, pero yo quería derivarlo más hacia Doctor Google, la IA, ChatGPT, Chatito, como lo llamen, y que cada vez más gente empieza a utilizar como reemplazo al médico. No sé por qué creen que ocurre esto, porque cada vez más gente decide ir hacia ahí y qué problemas pueden derivar, ¿no? del uso de, pues, ya sea IA o Google desde hace bastante tiempo o como quien va y le pregunta a su primo, ¿no? El que quiera, Santiago, por ejemplo. Hombre, la verdad es que la inteligencia artificial ha venido igual que Internet, vinieron para quedarse y la gente los utiliza porque cuando alguien tiene una necesidad, pues intenta consultarlo cuanto antes, ¿no? Yo creo que es distinto cuando decimos el paciente frente a la inteligencia artificial, es una cosa muy distinta que el profesional sanitario frente a la inteligencia artificial. Porque es evidente que el sistema sanitario tiene que utilizar la inteligencia artificial. Está y se ha quedado para quedarse. ¿Para qué? Pues un farmacéutico lo utilizará para ver interacciones entre los fármacos entre sí o que no tendrá que estar viendo el vademecum para ver las interacciones, lo podrá ver de una forma inmediata, ¿no? Un radiólogo lo verá pues para analizar la radiografía que ha hecho o la prueba que ha hecho y a través de un sistema justamente que se llama Machine Learning, ver lo que la máquina, lo que hemos hecho aprender a la inteligencia artificial, enseñándoles múltiples diagnósticos y que al final pues son capaces de identificar un cáncer de pulmón cuando a lo mejor el médico no lo había visto, ¿no? Igual que puede suceder pues con las mamografías, en el caso, por ejemplo, del Sistema Andaluz de Salud, ¿no? Si somos capaces de introducir la inteligencia artificial, lógicamente el médico la va a utilizar
como un sistema de apoyo, el médico u otro profesional sanitario. Igual podemos también utilizar la inteligencia artificial en las lecturas del hemograma o de la bioquímica, porque muchas veces es una cantidad de información que no se utiliza ni siquiera se procesa, ¿no? Queda en la historia clínica, pero luego no analizamos. Si somos capaces con la inteligencia artificial, nos puede ayudar a tener una visión un poquito más holística de nuestro paciente, ¿no? Tener una visión mucho más global. Yo pienso que no falta mucho para ello. Y otra cosa muy distinta es el paciente que se angustia porque dice que los síntomas que tiene pues corresponden con una enfermedad X o ante un hemograma determinado o una prueba, pues lo consulta y le da una aproximación diagnóstica. Esto es un disparate. Primero porque la inteligencia artificial no puede hacer diagnósticos, puede ayudar a una persona a acercarse a un diagnóstico, pero nunca puede hacer un diagnóstico. Y segundo, porque la inteligencia artificial todavía alucina mucho, porque recibe información que no es capaz de procesar y entonces pues lanza un disparate, ¿no? Y mentiras muchas veces también, que hay que decirlo veces, aquí también, que a veces nos la cuela la inteligencia artificial. Muchas veces. Santiago, ¿querías también decir Sí, algo más? en la línea de lo que preguntabas, mira, yo trabajé varios años de médico de urgencias en el Hospital Universitario de Canarias y trabajamos con algoritmos. Si viene un paciente, tengo un dolor en el pecho, pero es centrado hacia el lado izquierdo. Se irradia hacia el brazo izquierdo, tiene sudoración, dificultad para respirar y todo eso nos lleva a un algoritmo de sí, no, sí, no, sí, no y vamos avanzando en el diagnóstico. Eso lo puede hacer fácilmente la inteligencia artificial, ¿vale? También en el campo del diagnóstico. En el campo del diagnóstico va a ser diagnósticos mucho más precoces en una mamografía, por ejemplo, que cualquier radiólogo, cualquier ser humano, si hay un archivo de imágenes suficientemente completo para diagnosticar en imágenes que no son detectables por un ser humano y solo puede detectar la inteligencia artificial. Y con menos errores, si eso está bien refinado, por supuesto, si está bien refinado. También puede hacer una secuenciación genómica de la microbiota intestinal. Y va a haber bancos de microbioma, va a haber bancos que van a ser patrones de determinadas enfermedades a padecer en el futuro, especialmente enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades mentales. Entonces, esos bancos que van a almacenar patrones en base a archivos que van a ser secuenciados genómicamente en una muestra de ese va a ser muy importante y un avance muy importante para detectar la base de enfermedades futuras. También en la farmacogenómica, como hablaba Luis, ¿no? De qué fármaco, por ejemplo, en oncología va a ser capaz de procesar el hígado de ese paciente o cuáles no. O le van a crear más efectos secundarios que beneficiosos. Y las interacciones entre los fármacos. Y también, además, la inteligencia artificial va a detectar en determinadas personas que el tono de la voz y la expresión de las facciones de la cara va a diagnosticar precozmente deterioro cognitivo, Parkinson y enfermedades de salud mental. ¿Y a nivel de farmacológico, Padre? Claro, a mí me gustaría decir que la inteligencia artificial es verdad que ha llegado para quedarse. Esto es un hecho. Pero es verdad que la inteligencia artificial comete fallos. Por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios impulsó, por ejemplo, un proyecto que se llama MECA, que lo que intentaba era acercar a la ciudadanía pues, y resolver cuestiones como pues, ¿por qué me tomo este medicamento? No solo por qué me lo tomo, sino qué posología, en plan, cuántos gramos, a qué hora, cuándo. Pero este proyecto, que es de inteligencia artificial, falló. Entonces, a mí, claro, también da un poco de miedo, porque si todo es inteligencia artificial, a mí me gustaría lanzar una pregunta, que es, ¿de verdad nos gustaría que cuando fuéramos a una cita médica, presencial obviamente, nos atendiera lo que es una inteligencia artificial o a lo mejor un médico, un psicólogo y demás? Es que ya cuando vas al médico y ya no te mira porque está tecleando, ya te coges un poco un rebote, ¿no? Imagínate si de repente es una inteligencia artificial. Bueno, a lo mejor si es un avatar simpático que te mira, que te sonríe y tal, uno puede pensar, pues ¿por qué no? Ojo, ¿eh? ¿Por qué no? Claro, es decir que no estamos tan lejos. Lo que pasa, lo único es que yo creo que, por ejemplo, en la salud mental, el paciente que acude, ¿no?, a una cita de salud mental, pues creo que busca también un poco esa cercanía, sentirse
escuchado, Claro, claro. como formas verbales, ¿no? Hay comunicación verbal también y no verbal, diría yo, vamos, en mi opinión. La inteligencia artificial, hoy por hoy los chats sobre todo son el refugio de muchos adolescentes que les preguntan, intentando obtener una respuesta a sus problemas, ¿no? Claro, es un disparate, pero se logrará cada vez más, digamos, chats mucho más efectivos, más asertivos, que sean capaces de aproximar el tono a lo que tú necesitas oír, con un aspecto parecido al que tú deseas, es decir, que cada vez va a ser más compañero de fatiga, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque o sea, conozco pues mi entorno que acude a la inteligencia artificial como si fuese que va al psicólogo. Y muchas veces la inteligencia artificial lo único que te va a dar es lo que quieres escuchar. Entonces siempre va a darte la razón. Sí, otro día estaba con la inteligencia artificial practicando inglés y me decía que lo hacía todo muy bien, así que yo no estoy muy segura de su criterio. Bueno, también no quiero que se vaya esta gente de aquí sin saber, pues, dónde buscar información científica rigurosa que le pueda ayudar realmente con su salud y que ya luego vaya a un especialista cuando lo necesite. Pero en esta era de la información en la que tenemos información por todos lados, ¿dónde podemos buscarla? ¿Cuál es la mejor forma para buscar información pues, científica, rigurosa y demás? Pues sí. Hombre, el tema no es buscar la información, sino luego interpretarla y procesarla, ¿no? Porque información hay en muchos sitios. De hecho, tenemos las bases de datos bibliográficas donde puedes analizar todo lo que se publica, pero lo difícil es hacer una revisión sistemática de aquello para poderlo interpretar, ¿no? Es lo que llamamos la medicina o la farmacia o la nutrición basada en la evidencia. ¿Cómo construimos la evidencia? ¿Cómo sabemos que yo tengo que tener este tipo de alimentación? ¿O quién me dice que yo puedo tomar una copa de vino o no? Es decir, ¿dónde lo puedo buscar esto? Esto lo puedes buscar en las publicaciones y habrá algunas que estarán a favor, otras que estarán en contra, y la interpretación ahí es donde realmente radica la dificultad. Y por eso muchas personas no somos o no son capaces de interpretar adecuadamente la investigación científica. Ahí está el quid de la cuestión. Y de hecho, pues tendríamos que intentar buscar la evidencia ante cualquier pregunta que nos formulemos. Mamografías cada año, Papa Nicolau en las mujeres cada 3 años, cada 6, en función del resultado, cada año. Todo esto está en la ciencia, pero buscar la información es muy difícil. Hay guías de práctica clínica que las podemos encontrar y que son muy útiles, y también hay bueno, los propios chat GPTs que incorporan este tipo de información, ¿eh? Bueno, las guías clínicas, por lo menos. Patricia, ¿qué iba a decir? Claro, desde mi punto de vista o desde mi perfil farmacéutico e incluso investigador, claro, nosotros pues siempre para buscar datos que sean verídicos, siempre utilizamos pues lo que es PubMed, porque en ella puedes encontrar siempre artículos. PubMed, explícale lo que es PubMed porque la gente no sabe. Es como, yo siempre digo, es como una biblioteca, pero electrónica. Tú ahí puedes encontrar de todo, pero siempre buscando en palabras clave. Pues si tú quieres buscar a lo mejor algún estudio sobre la hipertensión arterial, pues simplemente pondrías hipertensión arterial, te va a salir, es verdad, que una gran lista de todos los estudios que se están realizando sobre ello. Y siempre es intentar también buscar, pues que... Claro, esto es más técnico, pero pues ver que la revista, la que se está publicando, pues tenga un impacto bastante grande. Vamos a hablar sobre eso, las revistas de impacto. ¿Qué significa? Porque creo que esta gente no sabe qué es el factor de impacto de una revista, el índice H y demás, que en la ciencia sí se suele utilizar mucho. Pero ¿cómo podríamos definírselo para que ellos más o menos supieran qué revista puedo utilizar? Cuando me dice Google, tiene un factor de impacto, me lo voy a inventar, 3. ¿Qué significa eso para que la gente lo sepa? Normalmente se expresa por las veces que esta revista se cita por otros autores, ¿no? Si estamos en la Feria del Libro, pues imagínense que fuéramos a buscar los
los libros más leídos, los que tienen ediciones, mayor tiraje, ¿no? Un libro que tiene 4 billones de ejemplares, pues nos llamará la atención porque es algo que ha leído mucha gente. Un libro que no ha leído nadie, pues nos llamará menos la atención, ¿no? Pues esto un poco refleja lo que es el impacto de un libro o de una revista, ¿no? Una revista muy citada, una revista muy leída tiene más impacto, y una revista menos citada, menos leída tiene menos impacto, ¿no? Fundamentalmente es esto. ¿Y en el ámbito científico también hay conflicto de intereses? Quiero decir, ¿hay algún momento en el que pues se publique algo que pueda estar publicado para que beneficie, por ejemplo, una industria o demás? Bueno, yo creo que es evidente que hay puertas giratorias también. En la industria farmacéutica hay personas provenientes, por ejemplo, de que han trabajado antes en la sanidad pública y tienen algún tipo de interés, ¿no? Y también personas que han participado como miembros del consejo de un laboratorio y luego pues son a su vez promotores en un departamento de investigación de alguna investigación. Pero eso no lo estoy diciendo yo, eso no lo digo yo. Eso ha aparecido en múltiples fuentes, ¿no? Y acreditado es el dinero que cobran determinadas personas, y no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Yo no lo estoy diciendo, simplemente cojo algo de lo que me llega con relativa frecuencia de personas que están nominadas y con unos ingresos anuales para que refrenden determinadas publicaciones. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Yo soy el mensajero, no maten al mensajero. No, yo creo que es verdad que dentro de eso toda la investigación, pues la industria farmacéutica y también alimentaria se ha visto implicada, ¿no? En conflictos de interés importantes. Pero, y por supuesto, ¿no? Lo que pasa que a veces es un poco excesivo, ¿no? En algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, había un oncólogo muy bueno que falleció, se llama Baselga, y que fue acusado de no citar en unos artículos que había recibido una financiación por AstraZeneca. Bueno, a mí me parece esto puede ser grave, pero a mí me parece muchísimo más grave pues que un periodista reciba un soborno o que el presidente de Estados Unidos esté haciendo negocio con los negocios familiares y que allí no pase nada, ¿no? Es decir, que a veces miramos mucho, con mucha lupa, determinadas acciones y otras las pasan desapercibidas. Yo pienso que los conflictos de intereses existen, han existido, hay ejemplos claros en farmacología, en alimentación, industrias que han querido ocultar investigaciones, es evidente que existe, pero en general el investigador, si no utiliza fondos del sector privado, difícilmente podrá investigar muchas veces, porque ¿quién va a investigar un nuevo medicamento si no es el laboratorio que está implicado? Entonces, ¿cómo evitas el conflicto de interés? Lo tienes que declarar muy claramente y a partir de aquí, pues, actuar en consecuencia, ¿no? Pues no sé si alguno de los que nos acompaña, porque yo creo que tenemos un ratito, sé que están congelados, hace mucho frío en la laguna, pero pueden hacer preguntas, quien quiera. Aquí tenemos una, si alguno más se anima, antes de que nos muramos aquí de frío. Hola. Hola. Buenas noches. Soy José Figueroa de la 10 Capital Radio. Y tengo una pregunta que me pregunto yo y millones de personas. ¿Para cuándo una sanidad pública verdaderamente integrativa? Donde sea uno capaz de poder tratarse con medicina holística, con medicina natural. Porque somos millones de personas que pagamos impuestos, por lo tanto contamos, y que nos gustaría ser capaces de recibir acupuntura, homeopatía, you name it, como dicen en inglés, como por ejemplo en Suiza. Vas a la seguridad social y te dan una sesión de Reiki sin problema. Paga el Estado, paga las personas que pagan impuestos. Somos millones que pagamos impuestos y demandamos medicina natural. Gracias. Yo creo que aparte de un cambio de paradigma en el que estamos inmersos ahora mismo y con la inteligencia artificial y nuevos cambios se está produciendo, y siempre ante un cambio de paradigma hay una resistencia de los fundamentos y de las teorías actuales, necesitamos un cambio así en la legislación, en los reglamentos, hay
reglamento de organización y funcionamiento del Servicio Canario de Salud, hay un sistema canario de salud, hay un sistema nacional de salud y hay un marco de funcionamiento que tiene unos principios clave, ¿no? La universalización, la accesibilidad gratuita, la atención sanitaria de atención primaria, atención especializada, pero luego otras prestaciones que no están incluidas dentro de ese marco tendrán necesariamente que ser consensuadas por las comunidades autónomas, propuestas por alguien, aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud y además cuantificadas económicamente para ser integradas en el sistema. No creo que sea así de fácil, ojalá, pero no es así de fácil que las comunidades autónomas, cada una de ellas con sus propios impuestos, empiecen a implantar. Ninguna de ellas creo que pudiese, sino que es una cuestión de aprobación del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y modificación del decreto de prestaciones, digo, con una aprobación dentro del Ministerio con la participación de las comunidades autónomas representadas en ese Consejo Interterritorial, las que introducirían nuevas prestaciones, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Luis? Sí, la verdad que volvíamos un poco a lo que estaba comentando antes, ¿no? La medicina insisto, la nutrición o la fisioterapia basada en la evidencia. Y cómo se construye la evidencia, pues a través de estudios epidemiológicos, ensayos clínicos, va recogiendo toda la evidencia y a partir de aquí se pueden hacer recomendaciones. Yo creo que todas las medicinas pueden coexistir y tenemos que ver lo que realmente sirve y para qué sirve, ¿no? Y aquí está la diferencia. No utilizar para tratar un determinado tipo de problema algo que no esté indicado para ello. Aquí está un poco el kit de la cuestión. Y lógicamente un sistema sanitario como el suizo tiene un presupuesto distinto que el nuestro. El nuestro está mucho más orientado a la medicina, digamos, clásica, ¿no? Y bueno, introduce pequeñas variaciones, pues puede introducir la utilización, por ejemplo, de la marihuana, puede introducir la acupuntura, la homeopatía creo que tardará, sinceramente creo que tardará bastante en introducirse, pero posiblemente seremos capaces de introducir cambios en la prescripción de probióticos y que de momento no los cubre la Seguridad Social, pero posiblemente algunos sí que los irá cubriendo poco a poco, no solo en patologías como en diarrea, sino preventivo. Y luego pues ser capaces también de hacer una prescripción de unos estilos de vida, de una alimentación adecuada, ¿no? de una actividad física periódica, porque la gente también necesita prescripciones sobre esto, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? Aprovechen que esto es una oportunidad que no van a tener más. Después el médico se pone a mirar en la pantallita y ya no hay forma. Bueno, les doy la última oportunidad, de verdad. ¿No? Vale, pues entonces sí que quiero cerrar, antes de cerrar las charlas y demás, el debate, sí me gustaría que dieran, pues no, hemos dado muchos obstáculos que hay para el sistema y demás. Pues bueno, un mensaje un poco más positivo de qué se está haciendo y hacia dónde vamos y si realmente podemos llegar a ese medicina un poco más holística, un poco más integral. Yo por lo menos, claro, es un poco lo que comentaba comentaba anteriormente, pues es verdad que se está intentando, porque eso, el Colegio Oficial de Farmacéuticos está impulsando muchos proyectos para conseguir o para facilitar esta comunicación entre distintos profesionales. Es verdad que ahora mismo se está centrando pues en los farmacéuticos y en los médicos de atención primaria, porque al final es lo que nosotros vemos día a día en la farmacia. Pero sí, yo creo que en algún momento, con todos estos proyectos que se están llevando a cabo, desde diferentes entidades se podrá conseguir, no sé cómo lo ven mis compañeros, pero... Bueno, yo insisto en la idea de instruirnos, de informarnos, de leer, de participar en debates de salud y marcarnos nuestros propios objetivos en salud. Quiero decir, a través de un esfuerzo voluntario, hacer cambios en el actual estilo de vida, porque hay algunos componentes, y los hemos hablado aquí, el alcohol, el tabaco, la sobrealimentación,
la falta de ejercicio físico, el sedentarismo y demás, que corrigiéndolos aceleran mucho nuestro estado de salud y la ganancia en longevidad y calidad de vida. Entonces les invito a que cada uno de nosotros se marquen unos objetivos concretos que tengan que ver con esas mejoras en términos de cambio del estilo de vida para incrementar nuestro nivel de salud, nuestra autodeterminación y nuestra independencia para el futuro, porque ser dependiente de las actividades básicas de la vida diaria o caer en una enfermedad que nos haga dependientes de los servicios sanitarios, insisto una vez más que no me parece la mejor de las vías. Así que les invito al autocuidado. Muchas gracias. Autocuidado. Yo añadiría, Verónica, que es importante no hacer daño, porque a veces en las otras formas de medicina pues ha habido un cierto intrusismo, personas poco preparadas, y yo he visto casos pues de chiquillos que les habían interrumpido, por ejemplo, la administración de insulina, ¿no? Diabéticos, y sustituidos por otras formas por profesionales no sanitarios, ¿no? Y yo creo que lo importante es no hacer daño, y si haces beneficio, que realmente este beneficio esté demostrado, que no sea un beneficio falso o escondido en un negocio. Y esto es lo único, ¿no? Ser honesto, practicar una medicina honesta basada en la evidencia y que no haga daño, el principio de no hacer daño es fundamental en cualquier recomendación, ¿no? Sí, que no primen la charlatanería, ¿no? Bueno. Pues dicho esto, no sé si alguien más vuelvo a darles la oportunidad. No me digan que no les dé oportunidad. Pero bueno, si no hay más preguntas, yo doy por cerrada. ¿Sí? ¿Quieres volver a...? Vale. Si nadie más toma la avenida, te lo... Bueno, sí. Ah, ¿lo dices ahora? ¿O lo prefieres decírselo a él? Sí, no, después? tranquilo. Aparte es que es un tema que creo que es muy debatible, porque hemos hablado de intereses económicos, hemos hablado de dineros que suben, que bajan, de estudios, de evidencia, de qué es ciencia, la ciencia, que es algo maravilloso, pero creo que hay un conflicto de medicinas, porque hay una medicina muy grande que tiene muchas modalidades, la china, la ayurvédica, la homeopática, que son medicinas que además tienen muchísimo recorrido, y hay una medicina que parece que tiene el monopolio sobre los dineros. Y eso es complicado, muy complicado, porque tienes ciencia por un lado y luego tienes intereses económicos por el otro. Y cada vez que se nombra la medicina natural se acaba hablando de charlatanería, de hacer daño. Bueno, nos ponemos a ver los efectos secundarios de la medicina y bueno, están las estadísticas. Entonces es importante, es que creo que es de cajón, se llama soberanía sobre la propia salud. Yo pago impuestos, contribuyo, me gustaría ser capaz, tener la posibilidad de ser atendido por una medicina que yo elijo. Es eso, soberanía. Pago impuestos, tengo derecho. Es más o menos esto. Luego, mucha ciencia, muchos estudios, pero bueno, es un sueño que algún día esto... ¿Puedo contestar yo? Sí, adelante. Yo creo que, o sea, te entiendo, o sea, pagamos impuestos, pero yo quiero pagar impuestos por algo que me haga, o sea, que sea efectivo. Sí, claro. O sea, creo que Obviamente. Tiene que estar todo validado por estudios científicos. Sí, y tiene que estar, porque si no, lo que estamos pagando entre todos son cosas que no nos van a servir. Entonces, creo que desde el punto de vista de la sanidad y de la salud, lo que necesitamos son cosas que nos sirvan, o sea, nos sirvan de verdad. Sí, claro. Y esto, quiero decir, tanto puede ser, pues eso, lo que hablaba antes Luis sobre los probióticos, por ejemplo, que ahora mismo no están financiados y puede ser una gran pues incorporación a ese sistema y todavía se están haciendo estudios, quiero decir, la ciencia va al ritmo que va y hay que darle también ese chance para darnos la información, pero lo que no podemos, yo creo que permitir como ciudadanía es que se nos incluya con el dinero de todos cosas que no están avaladas científicamente. Yo estoy hablando de utilizar la ciencia para investigar y avalar toda una serie de cosas. Y los estudios están.
que reciban luz y medios es otra cosa. Muchas gracias. Yo un poco sé a qué te refieres, pero pienso que todo puede ser complementario. Exacto. Pero, por ejemplo, has mencionado el Reiki. Bueno, el Reiki tiene una base particular en otra cultura. Yo no es que lo defienda, pero lo respeto profundamente. Yo personalmente lo he introducido en decenas de hospitales, personalmente. Y sí, es útil, igual que hay muchas técnicas que pueden ayudar a los pacientes, ¿no? El mindfulness, por ejemplo, está muy de moda y también funciona. Y hay muchos estudios que avalan el mindfulness. Sí, claro, sí. Y en este sentido, pues, bienvenida, ¿no? Toda la gama de medicinas alternativas y que pueden ayudar. Complementarias. Complementarias. Es mejor integrar, complementar. Efectivamente. O sea, no se trata de matar moscas a cañonazo, no se trata de bajarle a gente, quitarle insulina. Si no es eso. Pero siempre con el principio de no dañar y que haya una evidencia detrás. Yo creo que esto es importante. Estamos totalmente de acuerdo. Por allí hay una pregunta, mira qué bien. ¿Se han animado? Claro que sí. El frío... Bueno, yo creo que se ha debatido un tema súper importante que es la medicina complementaria e integrativa. Yo he estado en varios países y he vivido en diferentes países donde ya se integran realmente la medicina alopática convencional con la integrativa. Y coinciden varios pilares. Uno de ellos es, primero, la formación, que hayan formaciones avaladas por entidades públicas. Por ejemplo, en Alemania está lo que se llama la figura de Heilpraktiker, o en Suiza también hay formaciones que están avaladas por el sistema público. En Inglaterra también existe. Y después el siguiente paso, primero que es la formación, que estén bien formados, con escuelas homologadas, bla, bla, bla. Segundo paso sería que esas terapias se puedan estar integradas dentro de ciertos sistemas de sanidad o centros de salud supervisados por sanitarios. Si no son sanitarios, tienen que estar sanitarios y un médico responsable. Y con esa conjugación de equipo que se puede trabajar desde una base que tiene que ser científica, formación y con complementariedad o supervisión médica especializada. Y es posible, y creo que simplemente existe en muchos países europeos y en España, aquí en Canarias, lo que necesitamos es una voluntad política amplia que realmente quiera invertir en esa vida más integrativa, medicina preventiva, y que como están hablando ustedes, que haya unos estilos de vida saludables desde la educación, incluso desde el colegio, que se enseñen realmente desde ahí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que es posible. Es una cuestión de voluntad pública, política. Completamente de acuerdo. Y de hecho, fíjate que yo, por ejemplo, le he dirigido la tesis al médico naturópata más importante en Gran Canaria, que es Sergio Sánchez, ¿no? Dirigí la tesis y él lo que investigamos fue la ingesta de placenta después del parto, ¿no? Lo que representa desde un punto de vista. Y yo creo en la acupuntura para muchas cosas y a lo mejor para la homeopatía. Es decir, que tenemos que estar abiertos y buscar la complementariedad en esta, pero el sistema sanitario actual no está ni maduro ni preparado para esta visión. Tenemos que centrarnos en la medicina preventiva, no centrarnos en el hospital, en las especialidades exclusivamente, sino en los estilos de vida del paciente, en la comunidad, en el sistema alimentario y reparar nuestro entorno, ¿no? Pero ahí sabes, Luis, perdona, que el sistema, la financiación de la sanidad pública se hace fundamentalmente a la medicina especializada y no hay visos de que cambie la pirámide de financiación, no hay visos de que en el futuro eso vaya a cambiar. De hecho, la medicina privada lo que hace fundamentalmente es montar hospitales, no centros de salud. No se dedica a hacer atención primaria, no con eso va a ganar dinero. Va a ganar dinero a través de los conciertos que hace con el Servicio Público de Salud y con ingresos hospitalarios y pruebas complejas de tercer nivel. Entonces, la financiación de la sanidad pública es una utopía que vaya a cambiar hacia la atención primaria
porque el gran grueso de financiación pública está destinado al sistema de atención especializada o hospitales de tercer nivel. Bueno, pues dicho esto, y ahora sí que voy a cerrar porque además nos estamos helando y y ya es hora de irse para casa. Muchas gracias a ustedes tres por habernos hablado sobre este tema tan interesante que era necesario también poner sobre la mesa. Muchas gracias a todos ustedes por quedarse incluso con el frío que hace. Muchas gracias a Habla Canarias por hacer este tipo de debates y organizarlo. Gracias a la Feria de la Laguna, de la Feria del Libro de la Laguna, por acogernos y que tengan todos muy buena noche. Muchas gracias. Gracias. Está la huilla. Está muy lejos.